Vamos a revisar brevemente un tema que es el síndrome del arnés en relación al manejo prehospitalario, principalmente en la fisiopatología. ¿Por qué genera lesiones y por qué puede llegar desde luego a producir la muerte en el paciente? Nosotros vamos a entender como el síndrome del arnés aquella situación que va a generar un trauma por suspensión. También es denominado en alguna literatura, principalmente a nivel europeo, Francia, que es lo que ha estudiado mucho esto, lo como el mal del arnés o el shock ortostático. Esta es una situación realmente que provoca una acumulación de sangre directamente en las piernas por un fallo en el retorno venoso. Genera realmente lo que se denomina síndrome de vena cava inferior, y esto provocado por las cintas de los arneses que están actuando como un torniquete e impiden el retorno de la circulación venosa, pero también impiden el flujo de sangre oxigenada de tipo arterial. Este síndrome de arnés es una patología que requiere una combinación realmente de dos factores para que suceda. En primer lugar, que tenga un grado muy importante de inmovilidad y un tiempo considerable de suspensión. Realmente el factor de inmovilidad puede darse en personas que al momento que tienen algún accidente o incidente, pierden el estado de conciencia y a final de cuentas no van a poder estarse movilizando para ir generando disminución de la tensión y de esa vasoconstricción provocada por las cintas del arnés. Desde luego, muchas de las ocasiones es debido a una deficiente elección del uso o del equipo de protección personal que se está utilizando. No es el material acorde a la persona, acorde a la situación que se va a o debería de utilizarse, y a final de cuentas lo que está ocurriendo con este trauma por suspensión es que al colgarse de un arnés el cuerpo genera un fallo de retorno venoso y genera realmente una situación de shock hipovolémico. Al disminuir la precarga genera disminución de el gasto cardíaco, pero de igual manera empieza a generar situaciones por isquemia y liberación de sustancias tóxicas. Dentro de esta, el ácido láctico. Realmente lo que se observa fisiopatológicamente es un fallo muy crítico en el retorno venoso que puede llegar incluso a veces hasta el 60% del volumen sanguíneo corporal, que desde luego va a tener como complicación que las propias respuestas metabólicas al trauma que tiene el paciente, que son esos mecanismos compensadores, empiecen a fallar. Y desde luego, a final de cuentas, si implica disminución de la cantidad de sangre que va hacia el corazón y que del corazón se va hacia los pulmones a oxigenar, pues lo que nos están generando realmente es una hipoxia, hipovolemia, que desde luego va a generar alteraciones en múltiples órganos, pero principalmente los diana, que son cerebro, corazón, pulmones y riñones, que nos van a generar como primera instancia alteración del estado de conciencia. Desde luego, la propia hipotensión arterial nos genera mayor disminución del flujo, pero ahora propiamente al corazón, y empezamos a tener datos de síndrome isquémico coronario y
al haber disminución en diferentes órganos y tejidos principalmente, empieza a haber destrucción celular y nos genera mayor complejidad. Ahora, todo esto se puede resumir con una producción de vulgarmente un charco venoso, que es dado por esa disminución del retorno venoso, que a final de cuentas hay un síndrome de vena cava inferior en donde ese sistema circulatorio es alterado, desde luego por la compresión inguinal e incremento en la dificultad para que tenga un retorno venoso, y desde luego hay ocasiones en que se empieza a disminuir el retorno arterial. Esto, pues, a final de cuentas nos está llevando a un choque hipovolémico. Desde luego, en muchas ocasiones, hasta por el tipo de arnés, empieza a tener compresión torácica que los lleva a dificultad respiratoria. Ya vamos a tener dos parámetros, tanto la hipoxia, tanto la hipovolemia, y nos genera, a final de cuentas, una situación que es un secuestro sanguíneo, pero también una alteración en la ventilación-perfusión. ¿Qué síntomas habitualmente nos proporciona este síndrome del arnés? Bueno, comienza con adormecimiento de pies y piernas, referido como sensación de hormigueo, náuseas, empieza el paciente con taquicardia, con dolor intenso en extremidades inferiores, con sensación posteriormente de asfixia y dolor torácico, con contracciones incontrolables a nivel muscular. ¿Por qué? Por la presencia de ácido láctico, desde luego la hipotensión arterial y ahí la disminución del nivel del estado de conciencia. Es una situación que debemos de considerar al momento de hacer todas las actividades de espeleología y desde luego de espeleosocorro. ¿Qué es importante? Bueno, la fase de tratamiento debe de ir considerada en dos. En primer lugar, en la prevención, que es el control de constantes, como realmente escoger el arnés de manera adecuada para la actividad que vamos a realizar de espeleología, y desde luego, como personal de atención médica prehospitalaria, quitar esa situación de riesgo, descolgar a la víctima e empezar con el manejo de un paciente con una evaluación primaria, generar una evaluación de la vía aérea en donde nosotros consideremos esa fase. Está incrementada la demanda de consumo de oxígeno, por tal motivo requiere administrarse altas fracciones inspiradas de oxígeno para mejorar al paciente. Es importante evaluar la vía aérea del paciente si está comprometido o si se puede comprometer. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos en el parámetro de que sea necesario un manejo agresivo de la vía aérea con intubación orotraqueal, accesos intravenosos para evitar posteriormente el síndrome de descompresión al momento de ya retirarlo de esa área. Nosotros debemos de considerar la postura a final de cuentas en relación. Muchas veces quedaron colgando y bueno, pues es la acción de descolgar a la víctima del área, pero en muchas ocasiones sufrió un accidente que tiene además lesiones asociadas. Dentro de estas lesiones asociadas, normalmente, desafortunadamente, tenemos lo que es el trauma raquimedular. Y desde luego es importante una coordinación médica para evaluar el uso de fármacos críticos, una para el manejo del dolor y para la sedación, relajación. ¿Por qué? Porque ese paciente debe ser manejado con un soporte vital avanzado para poderse llevar a una unidad hospitalaria. Ahora, si nosotros estamos valorando los riesgos, es importante evaluar el modelo, talle, correcto ajuste de ese arnés, desde luego la adecuada formación y entrenamiento en el uso del equipo y desde luego, a final de cuentas,
al momento de hacer la situación de rescate del paciente, sí es importante colocar la camilla en una posición horizontal, desbloquear y descolgar si se trata de un arnés, pero aguas, no es ser una liberación brusca. ¿Por qué? Porque al hacer una liberación brusca generamos que todo ese material como ácido láctico que se encuentra produciéndose en ese tejido que estaba afectado por isquemia circule de manera abrupta a todo el organismo y genere daños importantes, principalmente a nivel renal. ¿Por qué? Porque está disminuida lo que es el índice de perfusión renal y la tasa de filtración glomerular. Por tal motivo, es importante ir empezando a hacer el manejo con elevación del tronco y el tratamiento particular ahora. En países que se dedican de manera mucho más crítica y profesional a el profesionalismo en espeleología y en espeleosocorro, es el utilizar los equipos de protección, ¿no? El tipo de conectores particulares y desde luego, ¿por qué? Porque ellos han hecho los estudios en qué tipos de lesiones pueden generar, por ejemplo, un propio conector que nada más es un cinturón de seguridad, la fractura de columna, daño visceral, si son argollas frontales, eh, pues pudiese tener lesiones cervicales, etcétera, ¿no? A final de cuentas, es importante tener en consideración como personal médico prehospitalario, principalmente en un área de espeleo socorro, de rescate urbano, porque desafortunadamente también ya lo estamos observando en nuestro país, en las industrias, en donde evaluemos bien esos signos y síntomas: debilidad, desaliento, sudoración, palidez, náuseas, mareo y desde luego evaluar esos factores que pueden afectar el grado de riesgo por trauma, la incapacidad para mover las piernas, el dolor, la fatiga, la deshidratación. Sí, ya cuenta con algunas patologías previas al paciente, ¿no? Y a final de cuentas, existe un entrenamiento, bueno, debiese existir un entrenamiento en el personal en donde tengan línea de vida, con la finalidad de que en este caso pudiesen estar evitándose de lesión por arnés, en donde gracias a esa línea de vida pudiese estar haciendo los efectos la persona que está suspendida o está colgada, ir disminuyendo la compresión por esas cintas que se encuentran a nivel inguinal o a nivel torácico, con la finalidad de ir disminuyendo los efectos que se ven en este síndrome por arnés. Es muy importante considerar también esta parte de el trauma raquimedular. En ese sentido, entonces es importante también mencionar lo que es el trauma raquimedular. Trauma raquimedular que desafortunadamente ya es muy factible de observar en el medio prehospitalario, y considerando las causas, seguimos teniendo la situación de accidentes automovilísticos como la primera causal de lesiones, pero también ya estamos teniendo las situaciones de lesiones deportivas, principalmente de alto riesgo, en un 14%, y bueno, fisiopatológicamente la lesión por trauma raquimedular es debido a una compresión de los grandes vasos, hemorragia y por consecuencia edema, necrosis de lo que es la sustancia gris y blanca de la médula espinal. Dentro de esa índole tenemos en la relación anatómica una factibilidad de lesión en un 55% a nivel de la región cervical, debido a la estructura anatómica, la movilidad, los arcos de movimiento, en relación a lo que es a nivel torácico, toracolumbar o lumbosacra. ¿Por qué? Bueno, pues a nivel de la columna cervical,
está diseñada para ser móvil y para que pase en un mayor rango la médula espinal. Esto es algo muy crítico porque el diseño de estos cuerpos vertebrales, al ser un canal más amplio, pero su anatomía genera que tenga zonas más planas, nos genera que tenga más labilidad a tener lesiones. Ahora, es importante considerar la médula espinal se origina en el extremo caudal del bulbo raquídeo y termina a nivel del L1. Debajo del L1 son puros plexos radiculares. No es médula a nivel lumbar, pero sí es importante considerar que dentro de las lesiones que observamos en trauma raquimedular son alteraciones del tracto córtico espinal, que es el segmento posterolateral de la columna, que nos genera el control muscular, y el tracto espinotalámico, que es el segmento anterolateral y desde lo transmite el dolor y temperatura del lado opuesto. En relación a la columna posterior, genera impulsos propioceptivos ipsilaterales, como es la vibración, y normalmente cuando tenemos que explorar a un paciente que consideramos un trauma raquimedular, siempre debemos de hacerlo a través de una exploración neurológica por dermatomas. Existen algunas clasificaciones para evaluación de la sensibilidad de movimiento, como son la clasificación de Frankel. Pero bueno, resumiendo, el choque medular es una alteración en donde hay pérdida del tono vasomotor, pérdida de la inervación sináptica y el paciente empieza a tener bradicardia y hipotensión. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de mantener el tono vascular. Al final de cuentas, no es una situación que requiera volumen sanguíneo, volumen de soluciones para que suba la presión, sino requiere vasopresores y, ojo, requiere un manejo en evitar que siga la lesión raquimedular. En ese sentido, el manejo que tenemos que hacer es con la finalidad de dar cumplimiento a los protocolos internacionales, en donde se debe utilizar a nivel ya prehospitalario esta parte, empezar con el bolo de metilprednisolona, el succinato a dosis de 30 miligramos por kilogramo para generar una impregnación, y ya en el hospital generar las dosis de mantenimiento. Porque la realidad es de que si nosotros tardamos en iniciar la impregnación, las complicaciones que genera, que ahorita vamos a mencionar, el no utilizarlo, pues hacen que la sobrevida del paciente disminuya. ¿Por qué? Bueno, pues la metilprednisolona lo que va a hacer es la inhibición de hidrólisis de esos lípidos, va a mantener el flujo sanguíneo tisular a nivel medular y disminuye la acumulación del calcio intracelular. Este calcio, al estarse acumulando, genera degradación de los neurofilamentos. Por tal motivo, al evitar esa acumulación, se reduce esa degradación, lo que es la apoptosis, ¿no? Y desde luego incrementa la excitabilidad neuronal y mejora la transmisión sináptica. Pero es importante. Ahora, existen múltiples mecanismos de lesión en donde podemos evidenciar el trauma raquimedular. Esos mecanismos de lesión, a final de cuentas, pueden ser por diferentes índoles, desde heridas de arma de fuego, armas punzocortantes, lesiones deportivas, accidentes automotor, y pues lo que estamos viendo actualmente es el incremento de lesiones raquimedulares por deportes extremos o de alto contacto. Pero también es importante verlo en el sentido industrial. Si no mantenemos un equipo de protección personal para las actividades laborales de manera correcta, pues generamos estas situaciones. Las lesiones que podemos evidenciar nosotros son desde esguince cervical, grado 1, grado 2, 3, contusión cervical, fractura cervical,
fracturas, luxaciones cervicales, fracturas de columna torácica, fractura, luxación de columna torácica, esguince lumbar grado 1, 2 o 3, fractura de columna lumbar o fractura, luxaciones de la columna lumbar y lo que son las propias lesiones por cinturón de seguridad. Dentro de esas vienen las lesiones por arnés principalmente, al ser un cinturón de seguridad en un arnés. Y desde luego lo que son las heridas por arma de fuego, armas punzocortantes, y en particular en lo que es el síndrome ortostático, el síndrome de lesión por arnés, vemos muy comúnmente esta parte, lo que es el SIGORA, el daño espinal sin evidencia de anormalidad radiológica. A final de cuentas, es importante como personal prehospitalario entender por qué, a final de cuentas, un esguince, una luxación, ¿de dónde sacamos esa definición? Bueno, a través de este concepto que es el de las tres columnas, una columna anterior, una media y una posterior, que está dada por el cuerpo vertebral, el canal medular y las apófisis espinosas y transversas. Es importante considerar siempre en los pacientes, desde luego la cinemática, los efectos que pudieron haber tenido en la flexión, compresión vertical, flexión, distracción, extensión, compresión, extensión, distracción o flexión lateral. Realmente lo que es importante es evaluar muchos de esos efectos por carga que vamos a ver por elongación, por la tracción, nos generan efectos de compresión con fracturas de los cuerpos vertebrales, en donde pues podemos ver estas situaciones, fracturas a nivel cervicales, fracturas a nivel lumbares o fracturas, luxaciones a nivel toracolumbar, que a final de cuentas son serias, pero entre más alta sea la lesión, es decir, por ejemplo, a nivel cervical, una espondilolistesis, una fractura, luxación de esa columna cervical, pues nos genera un mayor daño en la médula espinal en comparación a una fractura, luxación a nivel de la columna lumbar, pues aquí ya no hay médula, pero sí puede haber una compresión radicular. Desafortunadamente, pues algo que también observamos son las heridas de arma de fuego y esta parte que le refería al SIGORA. SIGORA, que son lesiones en donde clínicamente el paciente tiene deterioro, tiene a la exploración por dermatomas alguna afectación, pero clínicamente en la radiografía, en la resonancia, todo está normal. Y algo muy importante, ¿no? Si vemos esta imagen, estamos actualmente en una tendencia de cambio a nivel prehospitalario en el uso de los equipos de inmovilización, tanto el collar cervical, la tabla rígida, etcétera. ¿Y por qué? Porque realmente en muchas ocasiones el uso que les damos no es el correcto, ¿no? Vean esta imagen en donde es un collarín demasiado grande. Y a final de cuentas lo que tenemos que hacer es identificarlo. ¿Cómo? Pues evaluando cuál fue el mecanismo de lesión, si tiene datos de choque, si hay pérdida del estado de conciencia y evaluar al paciente, fuerza, tono, sensibilidad en las 4 extremidades y esa exploración por dermatomas para que nosotros podamos identificar a qué nivel pudiese estar la lesión, ¿no? Ahora, es una acción muy importante para hospitalario porque si yo llego con una sospecha, le doy los datos al personal hospitalario, va a ser más fácil para ellos que tomen las medidas pertinentes y puedan hacer el manejo, ¿no? Pero, ¿qué tal si nosotros desde el manejo hospitalario ya la regamos, ¿no? Si a final de cuentas nuestro manejo, como indica el Colegio Americano de Cirujanos para el ATLS y PHTLS, ABCDE, inmovilización cervical o tracción cervical en su debido caso, o inmovilización, empaquetamiento sí está indicado, pero pues vean, collarín cervicales demasiado grandes, collarín cervicales puestos al revés o el otro, pues ni siquiera con collarín cervical, ¿no? A final de cuentas, lo importante es evaluar qué necesita el paciente dependiendo de lo que le ocurrió
para poder llevarlo al paciente a un manejo prehospitalario, un manejo hospitalario correcto en la perspectiva común. ¿Por qué? Porque es el seguimiento a lo que se hace a nivel prehospitalario. ¿Para qué? Para que se le pueda dar el manejo adecuado y con una rehabilitación posteriormente, pues no tenga secuelas y realmente pueda salir adelante el paciente. Muchísimas gracias.